Mi Jesús, mi amado, alabo tu nombre. Gracias por el llamado que nos haces a seguirte. Cuida de todos los niños, guía a nuestros padres, bendice los hogares, te amo. Amén. Alabado sea tu nombre, Dios, alabado sea tu nombre. La salvación de los justos proviene del Señor. Él es nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Te damos gracias en esta mañana, Dios, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Bienvenidos a su devocional de las iglesias Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca y San Luis de la denominación panamericana de Colombia. Con ustedes la familia Acuña Larrota. En esta mañana hemos titulado la enseñanza El llamado de los hijos a seguir a Dios, llamados a una vida extraordinaria. Y vamos a ir a la palabra. Los invito a que escudriñemos la palabra en esta mañana en Juan 7, 14, 15. Dice la palabra de Dios: Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Vemos que la decisión de educar a nuestros hijos y que sigan a Dios, que sean obedientes, es una responsabilidad muy grande. Es algo que si nosotros como padres practicamos con amor, es algo donde nuestros hijos van a saber ese llamado y le seguirán con su voluntad. Jesús siguió el plan divino relativo a la educación. Él no buscó las escuelas de su tiempo, él obtuvo directamente la educación de fuentes indicadas por el Padre, por su Padre, del trabajo útil, del estudio de las escrituras a diario. Entonces vemos que él tenía los ojos puestos en su Padre. Él tenía un corazón compasivo y él se dejaba llevar por las instrucciones para que Dios hiciera todo lo que debía hacer a través de él. Vemos que él en su niñez o en su juventud estudió las escrituras en todo momento. Se dedicó al trabajo de su Padre. Vemos que también su madre quizás le enseñó diariamente conocimientos obtenidos de los pergaminos de los profetas. Y todo esto me puso a pensar y decidí que si aprender sin escuela fue suficiente para el Hijo de Dios, entonces tendrá que ser Jesús lo mejor para mi hijo, para nuestros hijos. Que debo esforzarnos día a día en inculcar ese amor de Jesús por la humanidad y hacerle ver que hay un gran llamado a seguir a Dios. Debemos guiarlos y como primera medida hacer saber a nuestros hijos que Dios dará sabiduría si se la pedimos. Santiago 1:5 nos dice: y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Qué bonita la palabra de Dios y qué bonito, porque todo lo que necesitamos proviene del Padre. Es fundamental para que nuestros hijos entiendan ese llamado a seguir a Dios, estudiar las escrituras, pues estas dan discernimiento, estas son únicas, dan el entendimiento y la revelación. En Salmo 119, que no lo vamos a leer, dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes de tus preceptos. Adquiero entendimiento. Como padres debemos pensar en ese papel educativo, teniendo en cuenta que los hijos nos llegan ya formados en cierto grado. Pero somos tan afortunados que nosotros como padres tenemos la oportunidad de guiarlos a la palabra, a la verdad,
A nosotros nos toca encaminarlos, ayudarlos a emerger del regazo del hogar, a tomar su lugar en esta sociedad, haciéndoles ver con nuestro ejemplo y nuestra forma de vivir ese llamado a seguir a Dios, no como un simple seguidor, sino como aquellos que realmente aman seguir las pisadas de quien nos da la victoria, instruyendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes en el camino, y aun cuando éste fuere viejo no se van a apartar de él. Pero muchos padres han asumido que es su deber decidir cuál es ese camino por nuestro mismo, cuál es ese camino, y sabemos que ellos van a seguir nuestro ejemplo. Entonces vemos que cuando nuestros hijos siguen nuestras pisadas, quizás vayan a cometer errores, pero si nosotros les mostramos el camino a seguir, que es la palabra, seguir el camino de Jesús, y que deben seguirlo a Él, seguir sus pisadas para llegar al Padre, esto va a ser de gran bendición. Salomón dijo: cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó. Pero también dice luego, escribió él lo siguiente para su hijo: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Y algo que me llamó mucho la atención es que Jesús nunca nos enseña ni nos enseñó a vivir una vida rutinaria. Por lo contrario, Él siempre sacó a los discípulos de la zona de confort, de la zona de comodidad. Nosotros solemos cometer ese error de acomodarnos y acomodar a nuestros hijos a la vida sin entender el llamado de Dios a seguirle. A mí alguien tuvo quizás que empujarme, y ahí fue cuando acepté el llamado de parte de Dios, porque alguien me impulsó y desde ahí voy. No ha sido fácil, pero hubiera dado todo porque ese llamado hubiera sido de pequeña, pero bueno, Dios sabe, y esa fue su voluntad, y su voluntad es perfecta. Y son muy pocas las personas que se unieron a la acción, saliendo de forma natural y voluntaria de esa zona de comodidad. Pero aún ambas situaciones, Dios es quien está detrás, llamándonos a ir más allá de lo que nuestra vista limitada puede percibir, y ese es el llamado a seguir a Dios. En Lucas 5, por tiempo no lo vamos a leer, nos narra una historia extraordinaria. Jesús pidió prestada a Pedro su barca de pescador para poder alejarse un poco de la orilla y desde allí predicar a toda la gente que había reunido en la playa, a escucharlos, y al terminar, como sabía que él necesitaba pescar, les dijo que llevaran sus barcas más allá. Dijo directamente: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Sabemos que estaban pescando en la orilla desanimados porque no habían conseguido nada en toda la noche, y Pedro así se lo hizo saber a Jesús, pero indicarles que fueran más allá implicó que en la orilla no iban a pescar nada, y quizás esa orilla está siendo esa zona de confort, que si querían ver un gran resultado, si querían ver vida nuevamente en sus redes, tendrían que ir mar adentro. ¿Y cuántos por temor no lo hemos hecho, ni hemos impulsado a nuestros hijos a hacerlo? Creo que el Señor constantemente nos llama a salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad, de ir mar adentro, aguas profundas en donde ya no podemos sentir el suelo. ¿En qué zona estamos sentados sobre la barca en este momento? Si aún no hemos entendido el llamado a seguir a Dios, ¿cómo pretendemos que nuestros hijos lo hagan, que nuestros hijos lo siguen? Dice la palabra en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. ¿Y eso qué quiere decir? Que la fe se convierte en un gran requisito indispensable, generador de vida. Y que si quieres ver a tus hijos, que si queremos ver a nuestros hijos activos en esa fe, tendremos que dar pasos desafiantes
Y este será nuestro día a día en el camino de la santidad, donde queremos ver a nuestros hijos siguiendo a Dios y llamados a tener una vida extraordinaria. Boguemos mar adentro, salgamos de la zona de confort, de comodidad, no nos quedemos dormidos. Comencemos a actuar y asumamos riesgos. Recordemos pedir sabiduría y caminar en santidad, orando en todo momento. Creo que cuando Dios nos manda a seguirle y a caminar en lo desconocido, comenzaremos a ver su poder, a sentir la necesidad de depender de Él y hacerlo a través de la oración, del ayuno, de escudriñar su palabra. Creo que esa es la manera de Dios empujarnos para sacarnos de la vida rutinaria en la que nos estancamos y estancamos quizás a nuestros hijos sin poder ver el llamado a seguirle y a vivir una vida extraordinaria. Dice Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Deuteronomio 5:33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Ayúdanos a entender a nosotros como padres ese llamado a seguirte para que nuestros hijos sigan también tus pisadas y entiendan ese llamado. Te alabo, Señor, y te glorifico y te exalto en esta mañana. Bendiciones para todos.